Hablábamos hace unos minutos con Darío de la situación que se vive en Ucrania, ¿no? Una crisis y lo que implica para el mundo occidental, para los intereses geopolíticos y demás. Una línea sobre el tema y ya lo saludamos a Ignacio Jutin, que es periodista y estuvo. Hoy es el tema que tiene a las grandes potencias en vilo porque está muy alta la probabilidad, o al menos eso es lo que cree Occidente, de que, y lo que cree Ucrania, que Rusia pueda invadir en las próximas semanas. La realidad es que tiene tropas rodeando hoy todo el territorio ucraniano y al mismo tiempo Ucrania está recibiendo cada vez más ayuda militar por parte de Estados Unidos, de países de la OTAN, con lo cual la situación es de tensión máxima. Ignacio Jutin, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, como periodista, como persona que visitó Ucrania, autor del libro Ucrania, Crónica desde el frente. Bueno, desde adentro, contame un poquito. ¿Qué puede estar sintiendo el pueblo de Ucrania hoy, ante esto que está sucediendo? Bueno, en principio es interesante porque Darío mencionaba la posibilidad de una invasión. Y para Ucrania, Rusia invadió su territorio hace 8 años. En principio por la anexión de Crimea o recuperación de Crimea, según los rusos, pero también por la región del Donbass. La región del Donbass es el oriente ucraniano, es la cuenca del río Donetsk, y es una zona muy industrializada que a partir del año 2014 fue tomada por insurgentes, por rebeldes o por terroristas, según el Estado ucraniano. Y estos grupos, muy apoyados por el Estado ruso, estos grupos armados, declararon la independencia. Claro, son esos dos fragmentos que veíamos abajo. Lugansk y Donetsk, ahí está en rosa. Sebastopol es la capital. Y Sebastopol en Crimea, que es la península que anexionó en 2014. Exactamente, de hecho les traje para mostrarles, estas son las banderas de las dos repúblicas autoproclamadas, de Donetsk y de Lugansk, que por supuesto no tienen ningún reconocimiento, pero tienen su gobierno y tienen sus elecciones. Y es el poder de hecho, hoy. Hoy por hoy sí, absolutamente. Más allá de que tienen muchísima influencia rusa. Y por supuesto usan rublos, usan la moneda rusa, lo que da una pauta de cuánta influencia tiene Rusia, no solo en la política, sino en la economía de esta región. Ahora, la pregunta es, hoy Rusia tiene tropas desplegadas por el norte en Bielorrusia, por toda la frontera este, tiene en el sur por Crimea, hay algunas tropas que pueden venir por el oeste, por el lado de Moldavia, en Transnistria. Todo este despliegue, es difícil imaginar que se va a quedar ahí. ¿O vos crees que puede quedarse ahí y que esto termine en la nada? Yo creo que va a terminar en la nada. Entiendo que la idea de estos días puede haber una guerra, pero la idea de una guerra abierta entre Rusia y Ucrania, o entre Rusia y la OTAN a esta altura, me parece que es muy poco probable. Casi fuera de época. Es muy fuera de época, absolutamente. Yo creo que las charlas diplomáticas que hemos visto, por ejemplo, el viernes pasado, entre Antony Blinken y Sergei Lavrov, los representantes de la política exterior de Estados Unidos y de Rusia, me parece que van a llegar en puerto, porque no hay otra opción, no hay otra alternativa. Toda esta disputa, todo este movimiento de tropas, tanto de Rusia hacia Ucrania como de la OTAN también hacia Ucrania, al final tienen un solo punto, que es la posibilidad de que Ucrania en algún momento, no hoy, no mañana, no este año, se incorpore a la OTAN, en algún momento. El problema es que Ucrania no solo es un país en guerra hace 8 años, con territorio que ellos consideran invadido, sino que además es un país, es de los países más pobres de Europa, es un país absolutamente dependiente, lo hemos visto en estos días con la cantidad de armamento que ha enviado Estados Unidos, pero también algunos países de Europa. Es un país pobre, es un país dependiente y es un país en guerra. A la OTAN no le conviene, no es tentador eso. Claro, entonces vos entendés que esto que parece la previa de una guerra no es ni más ni menos que una pulseada para en algún momento distribuir las fichas de otra manera. Exactamente, exactamente. No creo que vaya a haber una guerra abierta, me parece que eso es muy poco probable, pero lo que sí creo es que estos días pueden cambiar el escenario respecto a la relación, por un lado, entre Washington y Moscú, y por el otro, entre Rusia y los países que quedaron en el medio. Por ejemplo, Ucrania, pero también Bielorrusia, también Moldavia. Claro, los países que digamos, limitan con Ucrania.
Claro, países que solían ser parte de la Unión Soviética. Georgia tiene una historia muy Hubo ahí similar a también una Ucrania. intervención rusa, ¿no? Exactamente, también eso fue en el año 2008 y en Georgia pasa algo tan similar que también tiene dos repúblicas autoproclamadas. Dos repúblicas que, bueno, en el caso de Ucrania nadie las reconoce, en ese caso Ahora, la reconocen 5 Te estados. vuelvo a algo que preguntaba Edu, que es que un poco lo que todos dudamos, ¿no? Digo, ¿cuál es el sentir hoy de la mayoría, no de todos, pero digo, de la mayoría de los ucranianos respecto de esta disputa? ¿Cómo lo ven? ¿Están al margen y es una disputa gobierno ucraniano o Rusia y Estados Unidos? Claro, ¿cómo lo viven desde adentro? ¿Cómo lo viven ellos esto? En principio Ucrania es un país muy dividido, muy partido, en términos políticos, en términos étnicos, en términos culturales, en términos lingüísticos. Una parte del país habla ruso, una parte del país habla ucraniano. El problema es que una parte de el oriente de este área del país donde se habla ruso, que es mucho más cercana a Rusia políticamente y culturalmente, una parte, incluyendo las ciudades más grandes, está controlada por separatistas, con lo cual no sabemos la opinión de ese sector. Del otro lado, por ejemplo, para que se den una idea, la idea de incorporarse a la Unión Europea tiene más o menos un apoyo del 60%, que no es tan amplio, pero ha ido creciendo. Y para el Estado ucraniano, oficialmente Rusia es un Estado invasor, es un Estado agresor, y eso cala muy hondo. Ha habido además una revisión histórica muy importante desde el Estado que tiene que ver con empezar a considerar a Rusia históricamente como un país invasor, que es algo que ya hicieron los países bálticos. Estonia, Lituania y Letonia consideran que la etapa soviética fue una etapa de ocupación. Lisa y Estuvimos llanamente. ocupados. Ahora, ¿cómo es la vida en Ucrania? Difícil. Hablas de un territorio pobre, una población pobre, mayormente pobre. ¿Difícil en qué sentido? Difícil en el sentido ocupación, desempleo en general, situación económica. Hay un altísimo porcentaje de la población ucraniana, especialmente los más jóvenes, que se van y en general se van a Polonia. Y en algunos casos de Polonia se van a Alemania, pero Polonia es el principal destino, por una cercanía geográfica, por cercanía cultural, porque el idioma es más o menos parecido. Pero eso está pasando no solo en Ucrania, sino en buena parte del oriente europeo. Los jóvenes se van. Ajá. Y hay una desigualdad muy grande, digamos, una pequeña población muy rica y una gran población pobre. Sí, eso pasa en casi todas las ex repúblicas soviéticas, lo que se conoce como los oligarcas. Claro, los que se quedaron con lo que antes era todo estatal, digamos. Exactamente, durante las privatizaciones se creó esta casta, esta suerte de casta política económica de hombres muy ricos y que son muy pocos. ¿Y que viven de qué rubros? Digo, ¿cuál es la riqueza de Ucrania, si se quiere? Por un lado, Ucrania tiene una alta industrialización, especialmente en Oriente. Hay un hombre que es el hombre más rico de Ucrania, que se llama Rinat Akhmetov, que es, entre otras cosas, el dueño del equipo de fútbol más importante de Ucrania, del Shakhtar de Donetsk, que juega la Champions League, es un equipo importante. Y además tiene tantas empresas, entre industria, maquinaria pesada, entre telecomunicaciones, entre un equipo de fútbol, entre todo. Pulpo que tiene varios rubros. Suma casi 400.000 empleados. Es una cifra delirante para una sola persona. Por supuesto, es es la persona más rica de Ucrania y una de las personas más ricas de Europa. Entonces, pueden estar aprovechando las potencias, en el caso de Rusia, queriendo plantear este conflicto, aprovechando esa división y esa pobreza, la pobreza de la población, más la división, ¿no?, en cuanto a un país que parece no tener identidad, ¿no? Ucrania tiene identidad. El problema es que tiene dos identidades. Claro. Una identidad occidental y una identidad oriental. Claro, esa división que marcaba. Y esta polarización de identidades quedó muy clara a partir del 2014, cuando se inició la guerra. El problema es que el Estado lo terminó ganando el Occidente, que es mucho más nacionalista, que es la región donde se habla ucraniano, no ruso. Y por ejemplo, eso significa que en un país donde más o menos entre el 30 y el 40% de la población habla ruso como idioma nativo, y en algunas regiones el 90% de la población habla ruso como idioma nativo, el único idioma oficial es el ucraniano. Eso significa que los que hablan ruso, 90% de la población en algunos sectores, no pueden estudiar en su idioma, no pueden ser juzgados en su idioma, no pueden producir noticias en su idioma. Todo es en ucraniano. Ahí está tu libro, ¿no? Exactamente. Bueno, en realidad son dos libros. Dos libros en uno. Por un lado,
Ucrania-Donbass, una renovada guerra fría, que es un análisis del conflicto desde el año 2014. Y por el otro, el que vos mencionabas, que es... De 2021 de ahora. Exactamente. Crónica desde el frente, que es un relato de viaje por esta región. Ignacio, muchísimas gracias por haber venido. Se me ocurre algo sobre el final. ¿Sos argentino? Sí. ¿Sí? ¿Qué sentís cuando llegás a Ucrania? Una gran incertidumbre. Eso es el por qué hay una guerra hace tanto tiempo y no logra resolverse. O sea, como que está condenado a vivir así. Creo que sí. No veo forma de resolver las disputas internas, esta polarización de identidades. ¿Similitudes con la Argentina? Ucrania tiene una gran identidad relativa al campo, a la agricultura. Me parece que en ese sentido es similar a Argentina. Así como la identidad argentina del gaucho, del campo y todo eso. Eso también existe en Ucrania, porque Ucrania es un país agrícola. Bueno, ¿y no hay también ahí una disputa, una división campo-industria? Porque también hubo... Lo hay, fuera la absolutamente. colectivización de las tierras y para la industrialización también fue un... Y además, como si fuera poco, el oeste, que es más ucraniano, que es más nacionalista, es donde se habla ucraniano, es agrícola, y el este, Claro. que es ruso, es más industrializado. Entonces la disputa va por todos lados. Por la religión, por la economía, por el idioma, por todos lados. Y no casualmente esta guerra lleva ya 8 años. Gracias, Ignacio, por venir. Gracias por la invitación.